Hola y bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast A5X, un podcast sobre crecimiento exponencial. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante y es sobre cómo transformar la realidad con nuestra mente y de esta forma poder alcanzar nuestros objetivos. Como siempre, les habla María Paula Ramírez y el día de hoy tenemos una invitada súper especial, una de mis amigas cercanas, afortunada de poder llamarla mi amiga, y además una emprendedora, una fanática del tema que vamos a hablar el día de hoy, Luisa Patiño. ¿Cómo estás, Luisa? ¿Nos quieres contar? ¿Quieres presentarte para nuestra audiencia? Hola Paula, ¿cómo estás? Hola a todos, muchísimas gracias por este espacio. Como dice María, yo soy emprendedora, digamos que siempre me ha gustado muchísimo el tema del emprendimiento. Empecé con un emprendimiento que se llama Flamencos, ahí tengo el cuadro y todo. Y también tengo una marca de agendas, de to-do list, porque me encanta todo lo relacionado con la gestión del tiempo, los hábitos, las rutinas. Y pues nada, estoy muy emocionada de estar acá, de poder compartir contigo. También te considero una muy buena amiga. Entonces, avancemos con el súper tema del día de hoy. Claro que sí. Bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar, como lo mencionaba, sobre un tema bien interesante que es el transformar nuestra vida. Y hay un autor que hemos mencionado en otros de los podcasts y al que, entre muchos otros autores además, que es Tim Grover. Tim Grover tiene un par de libros muy interesantes. Nosotros hemos mencionado aquí en el podcast con Daniel su libro favorito, que es Relentless, o el que le ha dicho que es su libro favorito. Y además también hemos escuchado sobre otros libros como Winning. Y yo creo que dentro de todo este scope de lo que es el mindset y demás, tenemos infinidad de autores. Están libros como autores como Rhonda Rhimes, bueno, hay infinidad de autores que podríamos mencionar para este punto. Pero pues, de lo personal, me gusta muchísimo Tim Grover. Y me parece, no sé si tú alguna vez lo has escuchado, Lu. Sí, lo he escuchado, me parece súper interesante. Incluso, pues yo te quería preguntar un poquito sobre qué es lo que consideras más chévere de este libro, porque pues, esta persona, Tim Grover, fue entrenador de Kobe Bryant, de Michael Jordan, o sea, el entrenamiento de él les permitió alcanzar como la excelencia, o sea, la excelencia en el sentido en que nosotros utilizamos o, digamos, nombramos a estas personas y nos inspiramos totalmente. Entonces me gustaría saber tú, pues, qué podrías rescatar de este libro como para iniciar la conversación. Claro que sí. Bueno, por un lado, el libro lo escuché por recomendación de Daniel. En el libro efectivamente abren hablando sobre el autor y cómo el autor, en qué se ha desarrollado él. Tim Grover menciona mucho que él, por ejemplo, como que sabía que se quería dedicar a entrenar gente y a entrenar personas de alto rendimiento, pero se le metió en la cabeza que tenía que ser alguien de muy alto rendimiento, ¿cierto? Y entrar a ese mercado pues no es fácil, porque de qué manera tú desde ceros entras a hacerte, venga, usted, el más famoso de todos, contráteme, a mí que no soy, todavía nadie me conoce, pero él se la jugó intentando acercarse a Michael Jordan y Michael Jordan estuvo interesado y él comenzó a trabajar con Michael Jordan desde sus principios. Y es muy interesante porque en algún punto del libro, tanto en Relentless como en Winning, ellos hablan sobre cómo cuando Kobe Bryant se acercó como para preguntarle, oiga, usted me puede entrenar a mí también, yo quiero que usted me entrene. Michael Jordan le decía, es que yo no te pago para que me entrenes a mí, te estoy pagando para que no entrenes a nadie más, porque él es muy exigente en sus entrenamientos. Entonces, bueno, pero del libro puntualmente y ya aterrizándolo un poquito más a tu pregunta, una de las cosas que me pareció muy llamativa es el libro Relentless, que en español es Implacable, habla de cómo llegar realmente a ser imparable, ¿cierto? Es de bueno a excelente a imparable. Y ellos mencionan justamente en el libro tres niveles, como tres tipos de mentalidad que uno puede tener o tres tipos de personas que uno puede encontrar. Entre estos tres están en inglés, son los coolers, los closers y los cleaners. Los clasifica básicamente coolers como los enfriadores, vienen siendo personas, digamos que se conforman fácilmente, ¿cierto? Que se sienten bien, como cuando consiguen un punto de estabilidad y se conforman un poquito.
Tim Grover tiene una forma muy controversial de hablar porque él es muy estricto, ¿cierto? Y él es muy, ¿cómo decirlo? Eh, Exagerado, será decir. Ujú. O tiene más bien, porque no me parece una exageración, pero me parece que tiene una mentalidad bien puntual y es la gente que entra en estas categorías de enfriadores es gente mediocre, ¿sí? Eh, en una segunda etapa tenemos a los closers o los cerradores, como les llamaremos en español, y estas son personas que a nivel competitivo son muy buenos, ¿cierto? También tienen como un nivel mucho más alto que las personas, los enfriadores que les llaman, pero son personas que no terminan de destacar, como que nunca dan ese paso adicional. Y tenemos luego a los cleaners o a los limpiadores, y estos son las personas que realmente destacan en su campo, ¿sí? Es esta persona que llega y genera, setea un nuevo estándar de excelencia. Viene siendo este Michael Jordan, este Kobe Bryant, podríamos irnos a la tecnología, podríamos hablar de Mark Zuckerberg, ¿cierto? Donde, hombre, varias personas intentaron hacer algo, pero luego alguien llegó y seteó un estándar. Exacto, Ah, alguien dio ese paso adicional realmente para decir, este es el nuevo estándar de excelencia, esto es lo más alto que hay. Y más importante todavía es que un cleaner o un limpiador nunca se queda contento con eso, ¿sí? Es decir, el limpiador siempre va a querer buscar el siguiente paso, nunca va a ser suficiente porque realmente no hay un tope, y esto también lo hemos hablado en otros capítulos, no hay un tope máximo de excelencia, ¿sí? Es decir, yo siempre puedo ser mejor, siempre puedo ser mejor de lo que era ayer, siempre puedo ser mejor de lo que fui en otro momento, y por ende un cleaner siempre está buscando escalar y seguir buscando estos altos niveles de excelencia. tú Entonces, además, creo que eso es lo hay, que más me llamó la atención. hay algo que tú mencionas súper interesante ahí y es que es esa persona que da ese paso adicional. ¿Tú cómo podrías describir esa situación en donde nosotros como personas normales, ¿cierto? Tomamos la decisión de dar ese paso, o sea, ¿qué es lo que tú podrías decir que es lo que lo motiva a uno en lo personal a tomar ese paso más allá, digamos, a no conformarse, a decir como que, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer, pero quiero más? O sea, como cuál es ese paso que nos puede definir como el cambio total. Bueno, pues yo pienso que eso va muy de la mano con la temática en general, ¿cierto? Y es la mentalidad, es abrir esa mente a decir, ok, ya llegué a este punto, pero ¿qué hay más allá? ¿Cierto? Es preguntarse realmente si yo quiero llegar más allá, el deseo que hay por dentro, ese deseo, y eso también lo mencionan, el deseo inquebrantable realmente, ese deseo de querer ir más allá, eso es lo que te va a mover, pero eso está dentro de ti y puede que lo que me mueva a mí no sea lo mismo que te mueve a ti o lo mismo que mueve a otras personas, ¿sí? Es decir, cada quien tiene ese algo, ese deseo interno que consigue ser como ese gancho para que tú empieces a crecer exponencialmente. Y yo creo que todos lo trabajan de como diferentes formas, ¿no? Ujú. Yo creo que hay algo ahí súper importante que mencionas y es como ese deseo inquebrantable, pero a partir de que tenemos ese deseo súper grande, y a mí me parece muy interesante porque muchísimas veces es identificar qué es lo que nos está moviendo, o sea, como cuál es el objetivo, cuál es esa visión que nosotros tenemos de ir más allá. Entonces, me gustaría hablar un poquito del tema de eso, o sea, como de los objetivos, la visión y el deseo. ¿Tú qué consideras, o sea, qué es más importante? O sea, ¿qué es lo que te motiva a ti? Ok, bueno, en lo personal yo creo que yo soy muy autoexigente, ¿cierto? Es decir, yo realmente siempre busco como competir conmigo. Yo soy muy competitiva, a mí me gusta mucho competir, eso lo hemos mencionado también antes. Eh, y el tema con estas cosas es que la competencia para mí pues tiene como muchas connotaciones. Hay un libro del que hablamos hace un tiempo que es Choose Your Enemies Wisely o Escoger sabiamente a tus enemigos, ¿verdad? Porque a la larga cuando nosotros conseguimos tener a un enemigo o algo que realmente nos mueve suficiente, es mucho más sencillo como avanzar hacia el objetivo que tenemos, porque tenemos algo que realmente nos motiva a pelear y a seguir y a no voy a dejar que esto me gane. A mí personalmente, esa sensación de ganar, esa sensación de esa presión que ejerzo sobre mí misma,
es súper positiva, ¿sí? Es decir, yo nunca lo veo como algo negativo. Es más bien, yo creo que es lo que más me mueve a mí, que cuando se me mete en la cabeza que yo quiero algo y lo voy a querer y lo voy a lograr y no me importa cómo, porque yo voy a poner todo lo que está dentro de mí para lograrlo. Entonces, en lo personal, yo creo que lo que a mí me mueve es eso, la presión que ejerzo sobre mí misma y la competencia tan grande que genero todos los días sobre mí para ser mejor, para ganarle a mi versión de ayer, para ganarme a mí misma y poder seguir y seguir y seguir diciendo, ok, uy, la yo de ayer logró esto, pero la yo de hoy consiguió esto que fue Ah, más grande es y que mañana voy a seguir superándome. Ujú. hay algo incluso que tú mencionabas la semana pasada que me llamó muchísimo la atención y es el tema de cuando estamos corriendo. Y yo siento que eso es, o sea, la mentalidad allí como que juega un papel súper importante porque siempre estamos al límite. Entonces, como que no, pero yo no quiero parar, yo me prometí que voy a correr, así sea 2 kilómetros más, yo me lo prometí a mí misma, en serio, no quiero parar. Entonces, como esa competencia interna, o sea, como que lo que tú estás diciendo me llama muchísimo la atención porque eso es lo que pasa. No solamente pasa cuando tú estás corriendo, pasa en muchísimos deportes y es ese deseo de que no puedo parar porque yo me prometí a mí mismo, o sea, como que tengo ese compromiso para Ujú. seguir adelante. Entonces, es lo que menciona incluso Tim Grover en el libro de la confianza. Y la confianza también está muy de la mano con cumplirte a ti mismo lo que te prometes. Es decir, si tú te dices a ti mismo como voy a correr 3 kilómetros, voy a correr 2 kilómetros, voy a levantarme a hacer ejercicio, voy a trabajar a esta hora, me voy a cumplir con los tiempos, con mi organización, voy a gestionar muy bien mi alimentación, bueno, todo lo que nosotros nos comprometemos, el cumplirlo ya genera más confianza en nosotros mismos y la confianza es un pilar súper importante para lo que él menciona en el libro y es nadie más va a confiar en ti como tú tienes que confiar en ti mismo, o sea, nadie más va a hacer Ujú. lo que tú vas a hacer por ti mismo, entonces es cultivar esa mentalidad de si yo quiero esto, yo mismo tengo que buscarlo, o sea, si yo no tomo la decisión de ir a buscar eso que yo quiero, la vida la va a tomar por mí. Sí, o sea, si yo no Ujú. tengo ese objetivo, si yo no tengo la visión, si yo no quiero llegar a algún punto, la vida me va a llegar a algún punto. Y pues es el objetivo como tal del podcast, identificar que nosotros podemos cambiar nuestra realidad y esa realidad se cambia con, primero, tener un objetivo claro, una ¿De visión, acuerdo? mentalizarse todos los días como que, ven, yo sí puedo, pero entonces, ¿cómo voy a lograr alcanzar este objetivo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, ¿qué es lo que me va a motivar todos los días a decir cómo voy a cumplir esta meta? Sí, y lo que tú decías, como que Ujú. no me voy a rendir nunca, tengo que competir conmigo mismo, tengo que alcanzar ese objetivo para finalmente llegar a esa meta, pero esa meta se la pone uno mismo. De acuerdo. Y ahí mencionas algo muy interesante y es justamente el tema de establecer o en el libro lo mencionan también y es mantener las cosas bajo control, ¿cierto? Porque a la larga uno tiene que aprender realmente a controlar sus emociones, sus impulsos, el enfoque que quiere tener, la dedicación que quiere ejercer, ¿cierto? Cualquier cosa que realmente nosotros juegue un papel importante en nuestro día a día y en nuestra meta, tenemos que aprender a controlarla, ¿sí? El libro como tal el libro de Implacable Relentless me parece súper interesante porque menciona muchísimo sobre el tema del control, sobre el tema de cómo tú realmente logras llegar a un punto de concentración donde todo se vuelve controlable, ¿sí? O sea, no importa cómo tu cabeza va a lograr controlarlo, tu mente va a lograr controlarlo. Eh, bueno, no literalmente, ¿no? Pero lo entendemos. Y a mí eso me parece muy, muy importante. Sí, tampoco hasta allá. Pero el tema y también lo hemos hablado en otros podcasts, de la excelencia y de realmente llegar a nuestros objetivos, es trabajar todos los días por ellos, ¿sí? Controlar nuestros impulsos. Hay gente que, no, yo quiero ser más saludable y levantarme con más energía, pero tu dieta es súper mala. Entonces, realmente yo tengo que controlar esos impulsos. A mí me encanta, y aquí hablo muy a nivel personal, tú que me conoces, a mí el dulce me encanta, me fascina, a mí me encantan.
los brownies, las chocolatinas, el chocolate. El chocolate me fascina. Pero si yo realmente estoy en un camino para tener más energía todos los días, para intentar sentirme más saludable, para evitar enfermarme, yo soy consciente de que tengo que controlar el azúcar, ¿cierto? Porque el azúcar tiene un impacto muy grande y es de las drogas más famosas que hay, que lo hablaremos en otros capítulos, pero es una de las drogas legales más famosas que tenemos y es el azúcar. Y cuando nosotros entramos realmente en un, como en un estado de conciencia en donde yo me doy cuenta que todas estas pequeñas cositas, ese chocolatico que yo me como todos los días después de almorzar, ¿qué impacto tiene en mí? ¿Sí? O ese brownicito, que yo me comía un brownicito, así, El heladito, ¿qué impacto tiene? Con heladito, sí, ojalá calientico. el Entonces, bocadillito con sí. lechecita, el Oreo. Ahí está. Entonces, todas esas cositas que uno dice, ah, bueno, una cositica que yo ponga por aquí, una cosita que yo me como por acá, todo eso suma. Y en la medida en la que uno logra, ahora, no es que uno no pueda nunca comerse un brownie, nunca comerse una galleta, no, no, pero yo tengo que saber controlar mis impulsos y mis emociones. Yo personalmente, y creo que esto te lo había contado hace un tiempo, me prometí hace un tiempo que no iba a volver a comer dulce por impulso, ¿sí? Porque yo tengo esos impulsos. Después de almorzar, yo siempre digo, uy, quiero algo dulcecito. Entonces dije, no, no voy a volver a comer y no voy a volver a comerme un postre hasta que yo no sepa que realmente me lo voy a comer, no por ese, como por ese impulso, sí, por esa emoción que en el momento me atrapa, sino que poder controlarlo y poder decir, no, yo sé que no lo necesito, mi cuerpo no lo necesita, esto es un impulso y yo lo voy a controlar. Y me dediqué y estuve como mes y medio que nada, ni una, y salíamos a tomar cafecito y sin postrecito. Salíamos a almorzar y sin postrecito. Sí. Pero a la larga eso fue parte de mi tarea de poder mantenerme en control. Controlar esos impulsos realmente es lo que me ha llevado a aprender que yo puedo llevar ese control. Pero todos manejamos a nivel diferente. Por ejemplo, ahorita lo preguntaste y lo mencionamos también, la misión, la visión, el tener todo esto claro para que para cada persona funciona muy distinto. Tú tienes una forma bien particular de visionar, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, yo soy una persona que lo tengo que anotar absolutamente todo. O sea, yo tengo que anotarlo, tenerlo súper presente y que eso que yo escriba en serio no se me vaya a olvidar. Yo lo tengo que, así sea, escribirlo todos los días. O sea, lo que yo quiero lo debo escribir todos los días. No es como, por ejemplo, otro tipo de personas que lo escriben una vez, lo pegan en algún lado y simplemente como que, bueno, ya está ahí, ¿cierto? Yo soy más de o sea, como constancia en el hecho de escribir, de tenerlo ahí presente, como que sí, lo va a lograr, esto va a pasar, o sea, como que visualizar eso, ¿cierto? Pero, Ujú. ¿sabes que yo quería mencionar algo como de lo que tú habías hablado ahorita, que me parece súper interesante y está relacionado con el tema de los hábitos? Ujú. Porque uno, ese dulce que tú dices que te toma, eso es un hábito. Y nosotros normalmente tenemos hábitos que no nos benefician. Entonces es como que, bueno, esto yo lo tengo tan arraigado en mí que es como tan difícil soltar el hecho de comerme un dulce por impulso. Pero identificar esas cosas va también ligado como a una parte emocional. El hecho de que identificar el por qué yo me estoy comiendo ese dulce. O sea, qué está pasando en mi cerebro, qué está pasando en mi cuerpo, o sea, qué decisiones estoy tomando como para decir, no voy a comer este dulce, ¿cierto? Entonces, cuando uno ya ha Ujú. identificado como todas esas cosas, ha hecho como el escáner, ¿cierto? Como a conciencia de qué es lo que está pasando, uno puede decir, ven, o sea, no, voy a dejar este dulce, voy a tomar otras decisiones que de pronto me hagan, o sea, como que generen mayores beneficios en mi cuerpo y demás, y voy a tomar como otros hábitos, o sea, mejor es cierto. El hábito entonces es, Ujú. yo identifiqué que después del almuerzo me como ese dulce, entonces voy a dejar de comer el dulce, ¿cierto? Pero entonces todo va Sí. ligado a lo que tú dices de, yo ya no quiero esto porque no es bueno para mí. Entonces es Ujú. identificar también qué es lo que estamos haciendo y qué podemos hacer para mejorar o de pronto para optimizar nuestras rutinas, digamos, encontrar otros hábitos que que generen mayores beneficios en nosotros.
Y pues me parece, o sea, como que lo quería mencionar, ese tema, porque me parece súper importante también vincular como el máximo rendimiento a los hábitos, porque, o a la rutina, ¿cierto? Porque en Ujú. cuanto, o sea, como que todo es una rutina, el hecho de visualizar, el hecho de trabajar, el hecho de que yo voy hacia un objetivo es un hábito. O sea, tú tienes el hábito de que vas a llegar al límite, vas a alcanzar tus objetivos, pero eso es como algo que tú vas a hacer todos los días. De acuerdo. Sí, eso es muy cierto. Los hábitos juegan un papel súper importante. Hace un tiempo estuvimos charlando de esto con alguien, también alguien muy cercano, y fue, claro, todos tenemos como este tema de no, hay que tener hábitos buenos y hay que tener hábitos saludables, ¿cierto? Para llegar a tus metas, ¿cierto? Pero también hay que preguntarse, ok, pero ¿cuáles son esos hábitos buenos que yo necesito para llegar a mis metas? ¿Sí? Y yo creo que ahí hay un punto bien importante y esto lo mencionamos también bastante en otros capítulos, especialmente lo tengo muy presente en el capítulo con Fabián, donde hablamos de Gala, ¿cierto? Y es realmente lo primero y lo más importante, pienso yo, ¿no? Y esto también lo dicen en la literatura, es tener muy claro el objetivo, ¿sí? Yo tengo que saber realmente cuál es mi objetivo, porque en el momento en el que yo lo tengo puesto ahí, todos los días lo escribo en mi cuaderno, yo sí soy del post-it, yo pongo mi post-it de qué es lo que necesito y lo miro todos los días lo leo, pero es tener el objetivo claro. En el momento en el que yo logro tener claro qué es lo que quiero, va a ser más fácil generarme esos hábitos, ¿verdad? Pero si yo todos los días me levanto y todos los días escribo un objetivo diferente, ¿cierto? Entonces, ¿será que ese sí es el objetivo realmente? Yo tengo que buscar ese objetivo grande que me mueve, que me lleva, ¿sí? Y cuando yo tengo ese objetivo grande, claro, ahí puedo empezar a desglosarlo en qué hábitos necesito para lograrlo, que lo hemos hablado también en otros capítulos, si yo quiero ser la mejor, qué sé yo, corredora del mundo, yo quiero dedicarme a hacer carreras, entonces yo tengo que acostumbrarme a trotar todos los días, a hacer ejercicios de acondicionamiento, a hacer ejercicios que me permitan mejorar mi cardio, mi resistencia. Todas esas son cosas que yo tengo que empezar a hacer y a buscar cómo meterlas en mis hábitos. ¿De qué manera? De muchas formas. Entonces, ¿será que para correr yo necesito realmente levantarme todos los días a las 5 de la mañana a correr? Depende, ¿sí? Si tu único espacio para correr es a las 5 de la mañana, entonces a lo mejor sí. Como hay personas que de pronto dirán, no, yo prefiero levantarme, trabajar y cuando salgo de trabajar me voy a correr porque me desestresa. Es súper válido. Entonces, no es que haya una fórmula secreta, y esto es algo importante y también lo hemos dicho antes, no es que es los 5 hábitos que le funcionan a todo el mundo y que todo el mundo debería seguir. No, no realmente. Todos los hábitos, claramente hay cosas a nivel general que son saludables y demás, pero no hay hábitos puntuales que uno diga, no, es que si tú haces estas 3 cosas siempre, entonces tú vas a ser exitoso y vas a llegar a todos tus objetivos. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Sí? Tienes que primero mirar eso. Algo que se dice también, y pues eso ya es trabajar, lo que le llaman el trabajar siendo inteligente, es si yo tengo mi objetivo es hacer lo que hizo Pepito. Como decimos aquí en Colombia, Pepito es nombre falso genérico aquí en Colombia. Entonces, si yo sé que yo quiero lograr lo que logró Pepito, algo que puedo comenzar haciendo es mirando, bueno, ¿qué hace Pepito todos los días? Ahí es en donde yo puedo mirar, ok, ¿qué hábitos puedo agarrar de otros lados que le hayan Ok. funcionado a alguien que ya haya conseguido mi objetivo? Porque claro, inventarse hábitos nuevos y desde ceros, a lo mejor no todo el mundo tendrá la creatividad para hacerlo, o la guía o el conocimiento, pero entonces es eso, es setear realmente cuál es tu meta y visionar mucho, mucho, mucho tu meta, tenerla muy clara y partiendo de ahí empezar a establecer tus objetivos del día a día y a generar estos hábitos saludables de tu día a día. Me parece a mí que eso también es importante mencionarlo de los hábitos, ¿no? Sí, súper. Y lo que mencionas del objetivo, porque es como si nosotros no sabemos dónde vamos, entonces, ¿quién? O sea, debemos tener súper claro el tema de, como tú mencionas, dónde queremos llegar. O
si nuestro objetivo es llegar a algún lado, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué accionables vamos a tener en cuenta en nuestro día a día? Y pues eso tiene mucho sentido para mí. Pero también te quería preguntar, o sea, como una pregunta así que te quería hacer ahorita y es, digamos, ¿cuál es tu objetivo actualmente y de pronto cuáles son esos accionables como algunos que estás llevando a cabo para lograr ese objetivo grande, ¿cierto? Porque incluso Sí. puede haber como un objetivo súper grande cuando incluso en una conversación que tuviste con Daniel que hablaste de esos objetivos súper grandes que a veces como que nosotros nos mentalizamos como que queremos estar allá arriba, o sea, como que en el límite, pero entonces, ¿qué estamos Ujú. haciendo ahora en nuestra vida que en ese proceso que es largo, porque pues no podemos esperar que ese proceso, o sea, como que logremos nuestro objetivo así gigantesco, súper rápido, pero ¿cuál es el proceso que estás haciendo ahorita que tú sientes que te va a llevar como a eso grande que tú quieres? Ok. Bueno, digamos que el objetivo, yo tengo en este momento, yéndonos a los post-its, eh, tengo como tres post-its importantes en mi closet en este momento. Aquí, ese es el lugar de leerlos todos los días. Abro el closet para sacar la ropa, entonces ahí pongo los objetivos y las metas que tengo día a día. Mm, pero en este momento, uno de esos tres es crecer a nivel profesional, ¿cierto? Yo venía de varios trabajos interesantes que me permitían como hacer otras cosas que iban alineadas con mis objetivos de ese momento, pero en este momento quiero crecer mucho a nivel profesional y para crecer a nivel profesional, pues por un lado busqué una mejor oportunidad laboral. En esta oportunidad laboral me fui de lleno a buscar metas, ¿cierto? Que pudiéramos aplicar dentro de la empresa y que me permitieran a mí también explotar todo ese potencial. Ahora, realmente lo que hago día a día es, uno, me volví muy organizada también en mi día a día. Eso lo vengo practicando hace un tiempo, pero, y eso lo hablamos la vez pasada, las rutinas que tenemos, porque una clave importante de crecer a nivel profesional, a mi manera de verlo, es también encontrar esos espacios de crecimiento que te permiten como desconectarte y conectarte a la vez, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo, si bien es cierto, a mí me encanta mi trabajo y lo he dicho muchas veces y a mí me gusta mucho trabajar, pero no puedo trabajar 16 horas al día, ¿sí? Porque me voy a quemar, porque ya para las últimas 4 horas del día no voy a saber cómo me llamo. Entonces yo necesito realmente tomarme unos minutos para descansar, para meditar, para ir al gimnasio, para hacer deporte. Entonces yo, a mi jefe esta semana que hablamos tanto con él, con el CEO de la empresa, hablé muchísimo con él y todos los días era como que, bueno, yo de verdad me tengo que ir a entrenar, si no me voy a enloquecer y él se ríe. Yo le digo, ¿es en serio? Parece chiste, pero no lo es. Yo realmente necesito desconectarme e ir a entrenar y como que soltar un momento el trabajo mientras estoy entrenando. Además, siempre estoy escuchando mis audiolibros, que es otro espacio que me ha gustado mucho porque los audiolibros me llevan a aprender, a encontrar otras cosas que me van a servir para el trabajo. Entonces, todo uno lo va conectando. Entonces, esa es una de las cosas, establecer rutinas saludables. Eh, y por otro lado, el aprendizaje, yo creo que ese es otro tema importante y es otra de las metas que tengo y es todos los días ir aprendiendo más y más y más cosas que me acerquen al crecimiento profesional que estoy buscando. Si uno se quiere desarrollar, por ejemplo, en las ventas, yo tengo que leer sobre ventas, tengo que buscar sobre ventas, tengo que mirar qué hacen los mejores vendedores, tengo que mirar qué público tengo que aprender de mercadeo, tengo que aprender de relaciones públicas, tengo que aprender de comunicación asertiva. Si yo me quiero desarrollar en el área de la tecnología, tengo que buscar qué está en tendencia en este momento, cuáles son los lenguajes que debería aprender si quiero dedicarme a programar, por dónde puedo empezar, de pronto por la inteligencia artificial que está en auge, qué necesito saber, y es siempre buscar aprender. Para mí en este momento, a nivel profesional, es muy importante estar en constante aprendizaje. Yo trabajo para una fintech, entonces estoy en la tarea de aprender todo lo que son modelos financieros, todo el tema, bueno, ya más relacionados a lo que hace la empresa puntualmente. Y a la par de eso, toda la parte de tecnología, ¿cierto? Es todo el tiempo seguir buscando y seguir mejorando en
cuáles son las últimas cosas que hay en términos de programación. Yo personalmente vivo como jugando un poquito con JavaScript. Entonces son distintas cosas. Tú, por ejemplo, ¿qué harías, Lu, cuando tienes una meta o en este momento si quieres compartir alguna de tus metas grandes? No, pues yo lo que hago es siempre organizarme. Yo creo que una de las cosas en las que uno puede llegar a caer cuando se plantea estos objetivos es enfocarse tanto en ese objetivo que descuida el equilibrio que tú estabas hablando ahorita. Y yo creo que es lo que nos ha pasado a muchos profesionales, ¿cierto? Cuando estamos iniciando a trabajar y demás, que nos enfocamos tanto en ese objetivo como laboral, que queremos crecer profesionalmente, aprender muchas cosas, darla toda en el trabajo, que descuidamos la alimentación y más en el teletrabajo. Yo creo que a muchos nos ha pasado en el teletrabajo, la alimentación, el ejercicio, como que vivir como otras cosas que no sean solamente trabajo, pero no nos damos cuenta que al no hacer esas otras cosas, incluso estamos dejando de ser productivos, ¿cierto? Estamos dejando como de aportar esa semillita que en realidad queremos aportar. Porque el hacer ejercicio, como tú lo dijiste, perdón, es como desahogarse, sacar como todo eso que tenemos, ¿cierto? Alimentarse bien es súper importante para nosotros, entonces también es como buscar ese equilibrio. Yo siento que en estos momentos yo estoy como buscando eso, o sea, como que tener un Ujú. equilibrio, o sea, como que dar siempre todo en todos los enfoques, todas como las islas, así las llamo yo, incluso así ya las ha llamado mi psicóloga, que me ha dicho como que mira, o sea, uno siempre tiene como distintas islas en su vida, diferentes como redes de apoyo, ¿cierto? Una es el trabajo, pero no puede ser la única. Entonces es siempre como mantener ese equilibrio y yo estoy como en eso, en ese proceso de, bueno, voy a mantener como un equilibrio, voy a llegar como a los tres pilares, ¿cierto? Que es el ejercicio, la buena alimentación, dormir bien. Y cuando yo ya esté como en Ujú. ese, como que saludable, ¿cierto? Ya voy a desglosar como ese objetivo grande que yo tengo, pero me interesa en este momento estar como bien. Entonces estoy como en ese proceso. Mi objetivo en este momento es llegar como a una plenitud en el sentido de estar saludable, ¿cierto? Y ya después, obviamente, como que meterle más a los otros objetivos que también considero como súper importantes, pero como te digo, lo principal, como estar saludable, estar bien. Okay. Y me gusta mucho porque fíjate que es un objetivo que te permite, porque el estar saludable conlleva muchísimas cosas. Entonces es un objetivo bien interesante, ¿no? El estar saludable me gusta mucho, sentirte plena además, esa palabra me encanta. Eh, pero sí, muy interesante. Me gusta mucho la analogía de las islas. Me recuerda a la película esta de Disney de Intensamente. Intensamente. También, sí, ahí están las islas de Riley, las islas de Luisa. Me gusta, me Totalmente. gusta. Muy, muy chévere la analogía. Pero sí, yo pienso que realmente algo que es, o podríamos armarlo así como para el framework del día, el paso a paso, ¿verdad? Para realmente conseguir o poder desarrollar esta mentalidad de crecimiento y el cómo transformar realmente esta mentalidad está en, uno, como ya lo mencionamos, establecer las metas, ¿cierto? Que sean metas claras y metas específicas. El segundo vendría siendo crear nuestro plan de acción, ¿sí? Y es, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hábitos tengo que crear? ¿Qué hábitos necesito para llegar a este objetivo? ¿Cuáles son los pequeños pasos que tengo que tomar todos los días? El tercero ya es cultivar la disciplina realmente y la consistencia para cumplir con estos hábitos y cumplir con este plan de acción. Ahí juega un papel muy importante también lo que menciona Tim Grover y es el autocontrol, ¿cierto? Controlar mis emociones, controlar mis impulsos, controlar mi calma y mis momentos de frustración, porque hay que saber que todo puede pasar y uno no puede permitir que los factores externos rompan con las metas que tenemos, ¿sí? Si yo veo que no, es que no voy a salir a trotar porque está lloviendo, entonces tengo que buscar cómo solucionarlo. El día que no voy a trotar porque está lloviendo, ¿qué voy a hacer? Si no, no puedo caer en la frustración, no puedo quedarme ahí, tengo que moverme. Como hacer un plan Eh, de contingencia
Es decir, como Los, cuando llegue el momento de que puede ocurrir cualquier situación, entonces poder decir como que, bueno, no, si está lloviendo, entonces yo puedo hacer esto o esto o esto y tener siempre varias opciones, porque incluso ujú, esos son como excusas que nosotros nos ponemos a nosotros mismos y decir como que no está lloviendo, entonces ya no voy a ir, pero entonces si llueve todos los días, vas a ¿qué dejar vas de a ir por hacer? una semana. Exacto. Exacto. Yo creo que ese es otro punto importante agregado al framework también, eliminar las excusas, porque las excusas, y hablando justamente de la mentalidad, las excusas las hacemos nosotros. Hay dos puntos aquí importantes y es, hay distracciones, ¿cierto? Y hay excusas. Las distracciones siempre van a estar. Y eso hace poquito estuve leyendo sobre el tema y es, tú no puedes eliminar una distracción, la distracción va a estar. ¿Qué sí puedes hacer tú? Controlarla, ¿sí? Controlar el impulso y cómo tú decides reaccionar a esta distracción. Si yo puedo, si yo sé que tengo una tendencia a agarrar mi teléfono constantemente y esta es una distracción grande que puedo tener, yo puedo decidir alejarme de esta distracción, porque la distracción siempre va a estar. ¿Cómo la alejo? Pongo mi teléfono en no molestar, le elimino todas las notificaciones, lo apago, lo dejo metido en un cajón, pongo un timer media hora y en media hora voy y lo agarro. Sí, hay muchas formas, pero las distracciones van a estar, se pueden controlar. Mientras que las excusas son creadas, las excusas nosotros nos las ponemos. Y es así, yo creo que hay que eliminarlas de raíz. Entonces, otro punto importante, y también lo agrego aquí al framework, es eliminar las excusas. Si no podemos permitirnos, y ahí entra mucho el ownership que siempre hablamos, asumir la responsabilidad. ¿Sí? Si yo siempre tengo un factor externo que me lleva a no cumplirme, a no hacer, a no completar, entonces, ¿qué responsabilidad estoy asumiendo yo realmente sobre mi proceso? Ninguna, ¿sí? No estoy haciendo absolutamente nada, porque la excusa me la puse yo y la responsabilidad es mía también de eliminar esa excusa. Entonces, otro punto importante. Y yo creo que también, y esto lo hemos mencionado antes, es súper importante el enfocarse siempre en mejorar, ¿sí? La mentalidad de crecimiento y para lograr transformar realmente tu realidad, uno tiene que tener una mentalidad de mejora continua. Yo siempre puedo estar mejorando, siempre puedo crecer, todos los días se aprende algo nuevo, nosotros no nos sabemos todo y todo el tiempo va a haber espacio para seguir aprendiendo y para seguir creciendo. No sé si hay algún otro punto, Lu, que tú quieras agregar al framework del día. A mí me parece súper importante el hecho de que con el objetivo está vinculado el hecho de que no podemos pretender hacer muchísimas cosas. Yo creo que uno a veces cae en el hecho de hacer tantas cosas o querer hacer tantas cosas que se termina desgastando uno mismo. Entonces, Ujú. la lección y tomar la responsabilidad es decir como que no, o sea, yo me voy a enfocar en esto, quiero lograr esto y tengo que tomar ciertas decisiones de eliminar ciertas cosas. Por ejemplo, yo tengo dos emprendimientos y trabajo, ¿cierto? Entonces tengo que tomar la decisión de seguir con uno y de pronto abandonar el otro porque no me está dando el tiempo para dar con las dos cosas. Entonces es tomar decisiones, asumir la responsabilidad e ir por el verdadero objetivo que es alcanzar como la grandeza, estar como súper bien, avanzar todos los días. Pero eso no lo voy a lograr si quiero aprender tantas cosas, hacer tantas cosas con el tiempo tan reducido. Sí se puede, pero entonces requiere más tiempo y requiere el elegir, identificar y digamos que ir en dirección hacia ese objetivo principal. Eso me gusta mucho, me lleva a otra conversación que tuvimos en un episodio anterior y es, no me acuerdo cuál es el autor que lo plantea, pero son las 25 cosas que tú tienes y en cuáles enfocarte. Y también eso lo hablamos en el episodio de Gallup con, con Fabián justamente. No, es justamente que nosotros tenemos que aprender a enfocar nuestra energía en las cosas correctas y en el momento correcto y aprender a reducir ese enfoque. Eh, hay dichos, ¿no? El que mucho abarca, yo soy muy mala con los dichos. Pero es algo que está en relación con lo que dice Tim Grover, que es como no tienes que
invertirle más tiempo a las cosas, sino utilizar ese tiempo para hacer las cosas que realmente importan. Incluso tiene que ver Ujú. con una regla que se llama como el 80-20, que es como haz las cosas que te den el 80%, sí, el 80% de los resultados, ¿cierto? La ley de Pareto. Entonces, es también saber Sí, identificar cuáles son esas cosas importantes, en qué nos vamos a enfocar, no podemos hacer todo. A veces dice, hay un meme incluso como que esta es mi cara haciendo ejercicio, trabajando, teniendo mi emprendimiento. No sé si tú lo has visto, como que está destruido. Entonces, como que, bueno, quiero hacer tantas cosas, pero entonces, ¿cómo voy a lograr eso? ¿Qué pasos voy a seguir? Pero haciendo elecciones, tomando decisiones y no tratando de abarcarlo todo, porque sí es importante también mantener como mantenerse saludable, ¿cierto? Estar bien. Es muy importante para lograr el objetivo. totalmente. Es verdad, además recordando que el tiempo en esta vida es finito y no se puede lograr hacer absolutamente todo en una sola vida. Entonces, bueno, hay un concepto bien interesante, en realidad son 13 conceptos muy interesantes de los que habla Tim Grover en el libro de Implacable, que son las 13 reglas o las 13 características, se podrían decir también, de los cleaners o los limpiadores. Eh, y a mí me parecen muy interesantes. Yo creo que podríamos esta semanita, porque va muy de la mano con todo este tema de la excelencia, de buscar ir más allá, de buscar conseguir tus objetivos más allá. Y mi invitación hoy también para todos es que busquen estas 13, podemos subirlas a redes sociales. Entren a nuestro post en redes sociales y miren estas 13 cosas que hay, que además son unas muy controversiales. Hay unas que a mí me cuestan, aquí lo dejo el precedente, porque hay unas que son muy fuertes. De la lista de las 13 hay unas que me parecen especialmente fuertes. Por ejemplo, se habla de cómo un limpiador prefiere ser temido antes que agradar a los demás, ¿cierto? Y bueno, para mí el miedo es una palabra muy fuerte, ¿cierto? El tenerle miedo a alguien, pero también como que a veces entro y entiendo el concepto y digo yo, es particular. Una de mis favoritas, por ejemplo, en el libro lo hablan y hablamos, creo que está muy relacionado con todo esto que hemos charlado el día de hoy, sobre cómo a veces uno entra como en su zona, ¿cierto? En la zona como de completa concentración. Eh, Tim Grover lo menciona, por ejemplo, y es cuando Michael Jordan entraba en su zona de concentración, para él todo alrededor se ponía en silencio, o sea, nada más existía. Por un instante todo se apagaba y Michael Jordan era capaz de controlar hasta lo incontrolable. Y es una clave importante el saber y el aprender, porque él decía que la clave estaba en lograr hacer ese switch de entrar a tu zona, ¿cierto? De lograr decir, ok, ¿qué tengo que hacer para entrar a esta zona realmente, a entrar a esa situación tan particular, ¿sí? De esa concentración. Hay otras de las 13 cosas que me parecen muy interesantes. Vamos a postarlo en redes sociales para que nos dejen en los comentarios de este post cuál les parece a ustedes que es la más controversial o con la que menos se sienten identificados, o cuál es la que más los hace sentir identificados, especialmente si estamos buscando este camino de ser un cleaner, de llegar a más allá de la excelencia realmente y de superarnos todos los días. Eh, Así que bueno, esa es la invitación del día de hoy. No sé, Lu, ¿tienes algo más que agregar para el día de hoy? No, a mí me parece muy interesante esas 13 cosas, en la que dice como cuando presionen el botón de emergencia, que te llamen a ti, porque Que es siempre seas tú. como, o sea, como que eres tan excepcional, o sea, como que tus conocimientos, todo lo que eres es tan valorado que literalmente necesitan llamarte a ti para resolver las cosas. Eso me parece súper interesante y no sé, o sea, como que me cambió la mente. Entonces, si quieren saber cómo todos, los vamos a postear en redes sociales. Ahí está, ese es de mis favoritos. Ese que acabas de decir es mi favorito en realidad, el del botón de emergencia. Para mí es al que siempre le apunto, como que digo, cuando yo sea esa persona en la empresa, ahí me voy a sentir como que ya. Sí, yo creo Pero que uno bueno, le apunta a eso muchas veces, como ser la persona idónea.
Ya, ese tiene su contraparte, ¿no? Porque a veces, y por lo menos en la empresa, ahorita uno lo ve mucho, y en muchas empresas esto se ve, y es el líder del que siempre dependen, a lo mejor tampoco lo está haciendo del todo bien, ¿cierto? Yo no puedo dejar la información tan centralizada, a veces hay que buscar, por lo menos en lo que es liderazgo, y por eso digo que aquí hay muchas contrapartes, Ajá. porque el debate se puede poner muy largo, pero es eso, sí, si yo realmente pretendo que siempre que haya un problema me tengan que llamar a mí, ¿será que yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer? ¿Será que estoy dejando de hacer algo? ¿Será que podría hacerlo mejor? ¿Será que esa dependencia constante que tienen es lo que, a lo que le tengo que apuntar como líder? ¿O tengo que empezar a empoderar más a otros? ¿O tengo que empezar a buscar cómo descentralizar un poquito toda la información? Pero claramente en los momentos de mayor crisis y cuando nadie sabe qué hacer, ojalá que sea a ti al que te llamen porque el experto A que te vas a ser llamen. tú. Y así como Entonces, bueno, Así como Paula reflexionó sobre ese punto, ustedes también pueden hacerlo con las 13 cosas que menciona Tim Grover, que son bastante particulares. Entonces, nada, allá los esperaremos en nuestras redes sociales. Igual que la semana pasada, esta semana también vamos a tener un invitado súper especial y un experto en este tema que nos va a contar un poquito más sobre cómo podemos transformar realmente nuestra realidad a través de nuestra mente también. Así que muy pendientes, esta semana sale este capítulo también. Así que, como siempre, los esperamos. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy.